en este grupo la parte de los modelos. No sé si ya habíamos avanzado con el neoliberal. ¿Me confirman, por favor? Ajá. Nos quedamos en el programa de ajuste estructural. Sí, Ah, ingeniero, ya habíamos avanzado con ese. en el programa de ajuste, ¿verdad? Ok. Bien, entonces estamos ya en esta parte donde habíamos dicho pues que los sistemas no cambian, los que van a cambiar son los modelos y estamos en los modelos que prevalecen en nuestra economía y decidimos pues que nosotros estamos bajo ese enfoque neoliberal y esto dijéramos descansa en los programas de ajuste estructural. Todo esto que se ha visto pues de cómo se interviene, de cómo se modifica la actividad económica, eh, se logra concretar en el modelo neoliberal a través del programa de ajuste estructural. Y esta ideología neoliberal, como dice acá, en materia económica se pone en práctica a través de los programas de ajuste. Y este va a comprender dos políticas. La primera era la política de estabilización. Y esa va a tener como objetivo corregir los desequilibrios de la economía, como pueden ser el tema de la inflación, el tema del déficit comercial, que se venda más, que se compre más, perdón, de lo que se compra. Porque en la balanza internacional de pagos, el saldo en la balanza comercial es igual a lo que se exporta menos lo que se importa. Pero nosotros compramos más de lo que vendemos. Y gran parte de esto es por, dijéramos, la bajo nivel de modernización de nuestros procesos que no permite que nuestros productos manufactureros entren a los mercados internacionales donde ya se tienen tratados comerciales vigentes. Entonces las barreras no arancelarias son las que impiden que nuestros productos no entren, como pueden ser el tema de la calidad, el tema de la ergonomía, por mencionar un par de ejemplos. Si yo quiero entrar a esos mercados, pues debo de cumplir con aspectos de calidad, aspectos de ergonomía, aspectos de lo que se refiere a lo sanitario, ¿verdad? Para poder cumplir con los requerimientos internacionales. Pero muchas veces nuestra industria no está preparada para eso. Luego, entonces venimos y también compramos muchas verduras, frutas, legumbres a todos los países de Centroamérica. Igual, eso hace una salida de dinero porque nosotros no estamos produciendo lo necesario ni siquiera para nuestra seguridad alimentaria. Si nos vamos a los datos que publica el Banco Central de Reserva, vemos que el sector agropecuario contribuye con el 6% con respecto al total de la producción nacional. El sector manufactura un 24% y el sector servicios 70%. Entonces, desde ahí vemos cómo esto se va a traducir en un saldo en la balanza comercial negativo, porque compramos más de lo que vendemos. Y mucho de lo que compramos perfectamente lo podemos producir acá en nuestro país. Si se llegase a dar, ¿verdad?, lo que se ha propuesto como un plan de recuperación del sector agropecuario, pues esto, dijéramos, en un par de años podría, dijéramos, revertirnos en garantizar nuestra seguridad alimentaria, que hoy por hoy realmente está totalmente descuidada. También el déficit de gobierno, es decir, los gastos del gobierno son mayores que los ingresos que este obtiene. Y por eso vemos de que el gobierno requiere, dijéramos, de endeudarse. Pero la deuda, dijéramos, hasta cierto punto, si bien es cierto, es elevada,
90%. Si la comparamos con la de otros países como Alemania, que anda por el 130, 140%, realmente existen, ¿verdad? Todavía estrategias como para poder manejar el nivel de deuda. Pueden darse los rollover, pueden gestionarse algunos, dijéramos, financiamientos no reembolsables con la cooperación internacional, cerrar los espacios de la evasión, la ilusión y el contrabando, crear un impuesto único para el sector informal. Es decir, hay una cantidad, ¿verdad?, de medidas que pueden hacer que los ingresos del Estado mejoren y eso pueda, dijéramos, mejorar el déficit del presupuesto público. También contraer la demanda de dinero, es decir, sacar dinero de circulación de la economía. Pero eso se hace a través de ofertar títulos valores, productos financieros por parte del gobierno. ¿En qué sentido va esto? En el sentido de que es claro de que ningún banco puede emitir dinero. El único que puede emitir dinero es el Banco Central de Reserva. Lo único que pueden hacer los bancos privados es dinero bancario derivado de los préstamos. Es decir, el interés que ellos ganan por el dinero prestado es el dinero que los bancos privados pueden crear, es decir, los intereses. Pero no pueden emitir, por lo tanto, ahí viene, dijéramos, toda la publicidad de la banca nacional para poder hacer que las personas ahorren. Ahorren en cuenta de ahorro, ahorren en cuenta a plazo, ahorren en depósitos a la vista, que puedan, ¿cómo se llama?, tener cuentas corrientes. Todo eso es lo que en moneda y banca se conoce como la M1, por la facilidad de liquidez que tiene todo esto. Entonces, para sacar dinero de la economía, lo que hace el Banco Central de Reserva es ofertar títulos valores con una tasa de interés a pagar mayor que la que pudiese tener cualquier otro título o valor en el mercado. Puede poner letras del tesoro, puede poner certificados de estabilización monetaria, puede poner bonos que son soberanos, y eso, dijéramos, con un rendimiento mayor que cualquier otro que pueda haber en el sistema financiero, hace entonces que el inversionista se decida por comprar los valores que el gobierno está ofertando. Ahí es donde el Banco Central saca de circulación ese dinero, porque ese dinero ya no va a ser prestado. Y al no ser prestado ya no va a generar dinero bancario. Para que ustedes tengan una idea, por cada dólar que una persona deposita en el banco en préstamos genera $5 más. Quiere decir entonces que si se logran depósitos de unos 10,000 millones, pues la banca en términos de intereses va a generar 50,000 millones de dólares. Entonces, ahí está el verdadero negocio de la banca. ¿Por qué, verdad? Porque luego viene el spread bancario, que es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. A usted por su depósito a plazo a un año le pueden pagar el 5%. Depósito, en la cuenta de ahorro le pagan el 1%. Por cuenta corriente no le pagan nada. Pero ellos, si prestan a título personal, pues van con el 9 o el 11% nominal. Habría que ver en términos reales cuál va a ser la tasa con la que usted están descontando su préstamo. Entonces, esa diferencia, ¿verdad?, de tasas, ese spread bancario, con lo que la banca trabaja. Por eso es que entonces, de que ellos, al no poder emitir dinero,
buscan la forma de cómo hacer que las personas depositen el dinero en sus bancos, porque ese es el dinero con el cual ellos van a prestar y van a generar dinero bancario. Entonces, ¿por qué? Porque en promedio el encaje legal que se maneja en la economía es del 20%. ¿Y qué es el encaje legal? Es el porcentaje de dinero que los bancos están obligados a reservar y depositar en el Banco Central de Reserva del total de depósitos para poder enfrentar la demanda de dinero por parte de los cuentaahorrantes. Y de esa manera siempre habrá dinero para que la gente cuando retire no tenga la mala experiencia de que le digan de que no hay. Porque si tiene la mala experiencia de que no hay dinero en el sistema, cuando se va al cajero o cuando se va a la caja haciendo la cola para poder pasar a la ventanilla y que le digan que no hay dinero o que le digan que el sistema se cayó o que le digan que la firma del liberado no es la adecuada, es porque están desencajados. Y entonces lo que puede generar es que la gente diga, bueno, mejor tengo mi dinero en mi casa, porque cuando voy al banco nunca hay dinero. Entonces, para evitar eso y que el sistema bancario pierda la credibilidad, el Banco Central de Reserva establece un encaje legal, que es el porcentaje que los bancos tienen que depositar en físico en el Banco Central de Reserva como garantía para hacer frente a los depósitos masivos que se pudiesen dar en una situación de emergencia. Todo eso contribuye a que la economía se estabilice, se ordene. También está el tema de la emisión de dinero de tipo orgánica, es decir, que se va a emitir sí, solo sí hay un crecimiento real de la economía, pero no se va a emitir dinero si no hay un crecimiento real, porque eso al final lo que va a lograr es inflación, porque no hay un respaldo que lo sostenga. Es como meter papel en la economía sin ningún respaldo. Entonces, ese papel moneda que se mete en la economía, si no tiene respaldo, lo que va a generar es inflación. Y eso es lo que se ha ordenado. Nuestro país, por ejemplo, es ordenado en este tema, porque ha adoptado esas políticas. Bien o mal las ha adoptado. Incluso la dolarización es una camisa de fuerza que la economía ha tenido para no abusar de la emisión inorgánica. Si no, los niveles de inflación que nosotros tuviésemos fueran sumamente espantosos. No sé si ustedes en el cable, cuando ven algunos anuncios de televisión sobre las hamburguesas, dice combo, el McDonald's, ¿verdad? Tal combo, oferta de verano, 12,000 pesos. Imagínense nosotros acá en nuestro país que habláramos de que el combo, la magnífica, ¿verdad? Costara 15,000 colones. Son cifras grandes a las que no estamos acostumbrados. Sabemos que vale 4.50, 5 dólares, 5.50, 6. De repente una oferta que el segundo a la mitad de precio. Estamos hablando de 3.50. Son números manejables que no nos complican. Tenemos esa camisa de fuerza porque nosotros no emitimos dólares. Los compramos y se los compramos a la Reserva Federal. Y la compra se hace en función de la demanda de dinero que la economía tiene. Por lo tanto, eso nos ordena, ¿verdad? En cierta medida. Ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque también por ahí van a aparecer los economistas que eran, no, pero la política monetaria nos puede permitir. Sí, pero lamentablemente, conociendo, ¿verdad?, nuestra historia, lo más seguro es que se va a utilizar para financiar la cuenta corriente, que es el salario de los empleados públicos, y sabemos perfectamente que el sector público no genera riqueza. Entonces lo que va a hacer es inflar la economía. Va a resolver un problema en el corto plazo y va a generar
un problema mucho más grave en el mediano o en el largo plazo. Entonces va a generar desestabilización macroeconómica. Entonces todo esto es política de estabilización, ¿eh? Ordenar la casa. ¿Para qué? Para poder entonces hacer un buen uso del recurso y poder entonces pagar los préstamos. Porque obviamente, si ustedes se fijan, estas políticas son promovidas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Para qué? Para que las economías paguen sus préstamos. La otra política es la de mejoramiento de la estructura productiva. Para mejorar la producción, las formas de producir, las cosas que se producen, las instituciones y todo lo relacionado con la producción y comercialización. Esto no es nuevo, viene desde 1960 con el modelo industrial de sustitución de importaciones. Para 1970, por parte del gobierno de Estados Unidos, se promovió lo que se llamaba la reconversión industrial. Y esa reconversión industrial tenía como propósito transformar nuestra industria ya naciente y sólida, con 10 años de estar funcionando, para poder penetrar los mercados internacionales en productos un tanto más complejos. Pero lamentablemente no se hizo por la comodidad de nuestros empresarios de tener un mercado cautivo como era el mercado nacional. Aquí se produce una camisa, un par de zapatos, que puede tener algún defecto y nadie reclama, ni se fija la gente. Y eso, dijéramos, hace que el empresario se vaya acomodando. Pero eso mismo yo no lo puedo hacer en un mercado internacional, no lo puedo hacer en Europa, no lo puedo hacer en Estados Unidos, incluso en México no lo puedo hacer. Me van a devolver toda mi producción por defectuosa. Entonces el empresario, por no invertir, se conforma con el mercado doméstico. Y eso entonces hace que muchas veces los estándares sean bajos. Con la reconversión se buscaba que las empresas pudiesen mejorar sus procesos, mejorar su tecnología, para poder entonces pensar en los mercados internacionales. Pero muy pocas empresas lo hicieron. La mayoría se conformó con seguir satisfaciendo el mercado interno y a lo sumo el mercado regional, que presenta características similares. Hoy lo vemos, ¿verdad? Con una manufactura 4.0 más exigente, donde hoy ya no es solamente una mejora de los métodos, sino que ya implica tecnología, robótica, automatización y otras tecnologías que plantean cambiar, transformar los procesos. Sin embargo, algo se está haciendo para poder insertarse en las cadenas productivas mundiales. Entonces, si vemos esas dos políticas, la de estabilización, que es primero ordenar la casa, y la segunda, el mejoramiento de lo que se va a producir para que esto se pueda vender en los mercados internacionales, tiene como único propósito que existan los recursos económicos por la vía de la política tributaria para que el gobierno pueda pagar y honrar sus deudas. Y de esa manera entonces los bancos internacionales se garantizan, ¿verdad?, que los compromisos van a ser honrados. Ahora, todo esto al final se vuelve, dijéramos, complicado porque la deuda sirve de presión para que los gobiernos impulsen las recomendaciones. Entonces, al final, ¿verdad?, viene la recomendación del Fondo Monetario, que más de alguna vez ustedes las habrán leído o la habrán escuchado en los medios de comunicación, cuando escuchan, ¿verdad?, por ejemplo, que el gobierno le ha sugerido el Fondo Monetario que aumente, por ejemplo, el IVA, que reduzca el gasto social, que aumente la cobertura del pago de renta
son medidas que el Fondo Monetario y otros organismos sugieren para garantizarse que al final el Estado tenga recursos a través del gobierno para pagar sus compromisos. Por ejemplo, hoy en este momento, el Fondo Monetario lo que está planteando es aumento del IVA, llevarlo al tope, al 17%. Son 4 puntos más. Quitar algunos subsidios para poder bajarle el gasto al gobierno. Una política de aquellas personas que están jubiladas y que todavía trabajan, pues ir viendo de qué manera se pueden ir retirando y ir congelando plazas. Pero de todo es conocido de que eso no lo hacen las personas porque las pensiones que actualmente se tienen no permiten que las personas se jubilen porque no les alcanza para poder mantener su nivel de gastos que tienen. Entonces, siguen trabajando. O sea, no es que la gente quisiera trabajar, porque obviamente ha llegado, ¿verdad? Ya al agotamiento del factor. Son 60 años de edad, en el caso de los hombres, y 30 años de servicio. Y igual, ¿verdad? Pasa con las chicas, ¿verdad? 55 años y 25 años de servicio. Entonces, si usted se quiere pensionar, pues tiene que cumplir con las dos condiciones, edad y tiempo de trabajo. Si no, pues retira su plata, pero eso, ¿cuánto le va a durar? 3, 4 años y ahí se acabó. Entonces la gente mejor dice, bueno, me voy a pensionar, voy a cumplir la edad y el tiempo de servicio para poderme tener derecho a una pensión permanente. Lamentablemente hoy se cubre el 35% del promedio de lo que usted ganaba. Anteriormente se lograba el 70%. De ahí llevaron a unos grupos que quedaban todavía cercanos a los que se les asignaba el 70%, se quedaron con el 55%. Pero ya fuera de ese grupo de personas, en promedio, el 35% de lo que usted gana. Quiere decir que usted ganaba 1,000, su pensión andará con suerte en $350. Si ganaba 2,000, va a tener 700. Entonces, difícilmente, ¿verdad?, va a poder cubrir sus gastos. Por eso es que la gente sigue trabajando. Entonces, todo eso, ¿verdad?, son las recomendaciones que el Fondo Monetario y el Banco Mundial van utilizando a la deuda como medida de presión para que los gobiernos puedan, dijéramos, desarrollar ciertas recomendaciones que ellos establecen. O también como un medio para sacar ventaja. Te presto, pero a cambio de votos acá, ¿verdad? En la ONU o el establecimiento de la Embajada del Salvador en Israel, en el lugar donde conviene más, o permitir, ¿verdad?, que, por ejemplo, la base militar de Comalapa siga funcionando y ampliándose, que los barcos militares puedan estar anclados en el Golfo de Fonseca. O sea, medidas de ese tipo, ¿verdad?, que nosotros sabemos que están, ¿verdad?, que están ahí. Entonces, eso es, dijéramos de una manera bien resumida, lo que es el neoliberalismo, que viene desde 1970. Ya en nuestro país se implementa en los años 90 a partir de la gestión de Alfredo Cristiani, y ahí es donde ustedes pueden ver cómo se han venido dando todos esos procesos de privatización y liberalización de la economía, así como también otras medidas, ¿verdad?, que han sido implementadas
por el modelo neoliberal en nuestro país. El otro modelo, bueno, antes de continuar, no sé, algún comentario, algo que ustedes quieran agregar, alguna duda que tengan. Jóvenes. ¿Algún concepto que no queda claro? Pero que es bien importante, ¿verdad?, que esto ustedes lo entiendan. Saber en el contexto en el que nos movemos. ¿Estamos bien, pues? Sí, ingeniero. Vaya, pues. Bien, el otro es el modelo de economía social de mercado, que es un modelo en el que, dijéramos, en nuestro país, viene sonando en los últimos 50 años quizás, o más quizás, a través de la democracia cristiana en nuestro país. La democracia cristiana ha buscado impulsar este modelo de economía social de mercado. Pero hablamos de la democracia cristiana de Manuel Ungo, de Napoleón Duarte, de esa gente. No estamos hablando de la de Parker, ¿verdad?, sino que estamos hablando de aquella democracia cristiana de hace 50 años, que trataba, dijéramos, de impulsar este modelo siempre dentro del sistema capitalista, sin entrar en contradicción, pero un tanto más humano, que es al final el tema, ¿verdad? Que el modelo sea humano, el modelo permita que todos tengan oportunidades para poder crecer y poder desarrollarse. O sea, que las oportunidades están ahí, pues, ¿verdad?, pero cada quien tiene que buscar y aprovecharlas. La vida sí es, ¿verdad?, pero si yo no tengo oportunidades, aunque yo busque, no encuentro. Pero si hay, pues yo debo de aprovecharlas. Y eso es lo que plantea en resumidas cuentas el modelo para tratar de buscar equidad, buscar el bien común, que permita poder tener una sociedad más dijéramos, justa. Entonces, ¿qué nos dice el modelo? Bueno, que es una manera de organizar la sociedad que busca disolver los conflictos sociales y alcanzar la paz social a través de un equilibrio entre el interés individual y el interés colectivo. Para ello va a simultanear la eficiencia económica y la solidaridad, principios que tradicionalmente se han considerado contradictorios, pero realmente se complementan. Desde acá, dijéramos, vamos viendo la importancia del modelo, ¿verdad? Es decir, que va a permitir la eficiencia y la solidaridad para poder lograr equilibrio entre el interés individual y el interés colectivo. Va a combinar los principios de la libertad de mercado e iniciativa propia, obviamente instituciones del sistema capitalista, con el principio de igualdad social dentro de un orden de competencia y seguridad social garantizada por el Estado. Y aquí es donde se vuelve, ¿verdad?, importante ver la presencia del enfoque de Alemania, ¿ah?, cuando ellos establecían que si quiero generar crecimiento y desarrollo, la clave para eso va a ser el buen uso del recurso público y el fortalecimiento de instituciones que garanticen que eso se pueda dar. Y en el tema financiero, pues obviamente el Bundesbank va a jugar un papel importante. ¿Por qué, verdad? Porque va a ser el garante que los recursos obtenidos por el Estado por la vía del impuesto sean verdaderamente utilizados en los distintos programas de carácter social y de carácter económico. Los de carácter económico para crear condiciones para que los entes de carácter privado puedan crecer
y desarrollarse, que generen riqueza. Y por el lado social, los distintos programas de apoyo a los ciudadanos, como son los subsidios al transporte, a la educación, a la alimentación, al vestuario, a la seguridad, al esparcimiento, a la vivienda. Es decir, a una serie de aspectos fundamentales que el ser humano como familia, como persona, desea que sean cubiertos por parte del Estado, sin, dijéramos, limitar la iniciativa privada y la libre decisión que la persona tiene sobre sus decisiones de carácter económico y de carácter social. La formación de un orden basado en la competencia disminuye la injusticia social y la función de corregir la distribución original del ingreso y de la riqueza a fin de que todos los ciudadanos participen del desarrollo económico. Ya lo mirábamos en la definición de Friedrich Engels, cuando él decía y descubrir las leyes que rigen la producción, distribución y consumo de los bienes materiales que sirven para satisfacer las necesidades humanas. Pues esas leyes sociales tienen que garantizar que las personas accesen a la producción de bienes y servicios para que puedan satisfacer sus necesidades personales como la de su grupo familiar. ¿Cuál va a ser entonces el objetivo de la economía social de mercado? Bueno, alcanzar el mayor bienestar económico y social posible mediante un crecimiento económico sostenido y la acción eficiente del Estado que garantice la justicia y el progreso social. Si bien es cierto, se requiere de crecimiento económico, pero es un crecimiento económico sostenible. Es decir, un crecimiento económico que busque garantizar al ecosistema, que busque garantizar políticas económicas que garanticen el medio ambiente. De esa manera, poder preservar y conservar los recursos que la naturaleza nos brinda, para poder garantizar que las generaciones futuras puedan deleitarse con todos los bienes que la naturaleza produce en el futuro, haciendo un uso racional de los mismos y preservando los ecosistemas. ¿Ya? En los ecosistemas hablamos de la relación entre las empresas y el medio ambiente, las empresas y la comunidad, las empresas y los empleados internos que trabajan con ella. ¿Ya? Entonces, garantizar, ¿verdad?, ese equilibrio y el uso racional de los recursos. ¿Cómo se logra entonces el crecimiento económico? Bueno, se logra creando una competencia real y efectiva y empleando una política económica que afecte lo menos posible a la libertad económica. Es decir, esa competencia tiene que garantizarle el Estado. ¿A través de qué? A través de poder neutralizar estructuras de mercado como son los oligopolios, la competencia monopolística, los monopolios, que son los que más daño le generan a la economía y que son los que más le restan competitividad a las empresas. ¿Por qué? Tal vez por una concesión sobre una materia prima, sobre un servicio. Y eso hace entonces que, bajo esa lógica, pues algunas empresas tengan una ventaja competitiva, relativa y absoluta con respecto a las demás. Entonces, para lograr estas metas es indispensable un equilibrio macroeconómico con una moneda estable, equilibrio presupuestario y una balanza de pagos equilibrada. Nosotros, a nivel de la balanza internacional de pagos, si bien es cierto, tenemos una balanza comercial deficitaria, porque compramos más de lo que vendemos, nuestra balanza cierra por el tema de las remesas familiares. Esas remesas familiares son las que estabilizan nuestra economía. Son más de 5.000 millones de dólares que entran
y que equilibran nuestro sistema. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un escenario sin remesas, pues el tipo de cambio se nos dispara tremendamente y nos desestabiliza la economía. Hoy por hoy, nosotros tenemos un tipo de cambio que ronda el 8.75 ¿cómo se llama? Por dólar. Entonces, si el salario mínimo hoy en la actualidad es de $300, si lo multiplicamos por 8.75 nos darían colones, que serían que el salario mínimo que alguien estaría devengando en la actualidad en colones son 2.625 colones. A un tipo de cambio 8.75 por 1. Ese es el escenario A, con remesas. Un escenario B sin remesas, según estudios que se han hecho, si quitamos las remesas de la ecuación, resulta que el tipo de cambio se nos dispara de 8.75 por dólar a 500 por dólar. Quiere decir entonces que esos 2.625 los divido entre 500, que sería el nuevo tipo de cambio, se reduce a 5.25 dólares, ¿ya? Se reduce a 5.25 dólares, que ya le da a usted una idea de lo que realmente el salario se vendría a contraer. O sea, de $300 con un tipo de cambio de 8.75 por dólar a 5.25 de dólar por un tipo de cambio de 500 a 1. Y eso le da una idea de cómo se afectaría la calidad de vida. Por eso es que las remesas familiares son importantes en este país para equilibrar el sistema. De ahí entonces usted ve cómo desde la presidencia de Napoleón Duarte, Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes, Sánchez Serén y el actual presidente Bukele han visto cómo negociar el TPS, cómo ampliarlo. ¿Para qué? Para que la gente que está allá con un permiso temporal se mantenga para poder garantizar ese flujo de dinero que equilibra la economía. De otra manera, nuestra economía colapsará. Solo para que ustedes tengan una idea de lo complejo que es, ¿verdad? Lo complejo que es. Se vería, dijéramos, afectado. Todo el mundo se vería afectado. Por ejemplo, si tomamos el salario de un profesor, ¿verdad? De un docente que anda ganando $2.300, lo dividimos entre 500, ¿eh? Perdón, sería 2.300 por 8.75, me da que gana 20.125 colones. Pero eso lo divide entre 500 y entonces resulta que después de ganar $2.300 va a ganar 40.25. O sea, ¿qué hace alguien, verdad? Con esa cantidad. Eso ya le da la idea del impacto social que generaría en la sociedad al quitar del renglón de la balanza internacional de pagos el concepto de remesa familiar. Por eso es que todos los presidentes van a negociar, por no utilizar otra palabra, ¿verdad? Más grosera, pero van a negociar con el gobierno de Estados Unidos la ampliación del TPS. Con el gobierno de Donald Trump, ¿verdad?, que le puso fin a eso y había dado una medida de ampliación provisional, habría que ver, ¿verdad?, cuál va a ser la solución a este problema con la administración Biden. Si
si se va a legalizar a las personas que realmente ya tienen, pues, legalizada hasta cierto punto su estadía, ¿verdad? Con un trabajo formal, pagando sus impuestos, que sus hijos estudiando, la gente trabajando adecuadamente, con un récord limpio, pues seguramente estas personas van a poder legalizar su situación. Y otros que posiblemente queden, dijéramos, siempre en el estado temporal. Pero eso, dijéramos, habría que ver qué es lo que deciden estas personas, ¿verdad? Porque al final vemos cómo afecta a la economía. ¿Cómo se alcanza la justicia y el progreso social? Bueno, se alcanza mediante un sistema de seguridad social que corrige los resultados indeseables de la actividad económica. Para ello requisito la maximización de la producción como fundamento económico de la seguridad social. La formación de un orden económico basado en la competencia disminuye la injusticia social y estimula el progreso social. ¿Cuáles son los principios del modelo? Primero, que el término fue propuesto por este señor Alfred Müller-Hartmark, un funcionario del gobierno alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y él planteó los siguientes principios, como son el principio de la individualidad, es decir, propio, ¿verdad?, de la escuela liberal, ¿se acuerdan? De Ricardo y Smith. Decisiones económicas descentralizadas, una institución propia del sistema capitalista. Reconocimiento de la propiedad privada de los medios de producción. Igual, ¿verdad?, otra institución del sistema capitalista. Por eso es que dentro del sistema capitalista, el modelo de economía social de mercado puede tener, bueno, y ha tenido viabilidad. Países como Chile, Costa Rica, Bolivia, Argentina, lo han implementado. Y ha hecho pues que, si bien es cierto, el modelo neoliberal ha entrado en esos países, pero han habido medidas de carácter complementario por parte del modelo social de mercado que han bajado el impacto del daño colateral que las medidas del modelo neoliberal generan. Ahora bien, ¿qué es lo que se llama el modelo de la complementariedad o modelo de la equidad que plantea la CEPAL para bajarle presión al daño colateral del modelo neoliberal? Bien, básicamente en este modelo social de mercado existen dos corrientes. La primera, que es la intervencionista. En esta toma en cuenta muchos conceptos y principios del modelo keynesiano y del modelo del Estado benefactor sueco. Son de la idea que el Estado puede manejar grandes variables macroeconómicas para resolver los problemas de inflación y desempleo. Recuerde que estas dos variables son las que hacen que entre en crisis el sistema capitalista allá por 1930 con la depresión, debido a que todo el soporte teórico del modelo liberal ya no puede resolver los dos problemas simultáneos. Por mencionar algo, en el caso del Estado benefactor sueco, prestaciones que estos dan son, por ejemplo, jornadas laborales de 30 horas. A los estudiantes para que puedan terminar sus carreras universitarias y que no solamente se queden a nivel técnico, le garantizan un ingreso mensual de 1.200 euros para que puedan cubrir todos sus gastos, aparte de todos los servicios que están cubiertos. Pero aparte de todo lo que hay, 1.200 euros. ¿Por qué? Porque necesitan más ingenieros, más economistas, más médicos, más científicos para que su economía pueda desarrollarse. También a las madres, ¿verdad? Las mamás que tienen a sus bebés, les dan un tiempo de 3 años para que ellos puedan atender a sus niños. Y durante esos 3 años ellas reciben salario. No es como acá, ¿verdad?, que son 3 meses
allá son 3 años y reciben el salario que estaban devengando. Para mencionar prestaciones, ¿verdad?, que hay en Suecia por parte del Estado. La otra corriente es la liberal, ¿verdad? Porque aquí es donde tenemos que tener atención. La primera es la intervencionista, o sea, la corriente que se basa en el modelo de economía social de mercado. La intervencionista con los modelos keynesianos y el Estado benefactor sueco. Y la liberal basado en lo que propone la Escuela de Chicago y la Escuela de Friburgo. Ya sabemos que la Escuela de Chicago, así como Milton Friedman y von Hayek, son los que le dan vida, ¿verdad?, al modelo neoliberal. Entonces, la Escuela de Chicago plantea que el mercado va a ser estable en sí mismo y no va a necesitar del Estado, pero se requiere estabilidad macroeconómica. O sea, ellos insisten, ¿verdad?, en que el Estado no participe en la actividad económica. Por otro lado, siempre dentro del enfoque de la corriente liberal está la Escuela de Friburgo. Y esto dice que el Estado debe fijar una política de competencia activa, creando condiciones y reglas claras que aseguran la competencia del mercado. Si el mercado se deja solo, se tiende a crear monopolios y oligopolios. Por eso es que el Estado tiene que ser garante de que el mercado tenga un nivel de competencia fuerte. Por parte de la Iglesia, obviamente van a entrar ciertos principios que le van a dar ese toque humano, ¿verdad?, como son la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia y la humanización del trabajo. Entonces, la Iglesia también, ¿verdad?, juega un papel importante. Si ustedes se recuerdan de los aportes que Santo Tomás de Aquino establecía, ¿verdad?, pues obviamente aquí los retomamos, ¿verdad?, que eso de la humanización del trabajo y la justicia son ya dos aspectos que Santo Tomás de Aquino planteaba en aquel momento para poder decir que un sistema económico debería ser justo. Entonces, como ven, esos principios, ¿verdad?, de la Iglesia son tomados en cuenta por los modelos para crear, ¿verdad?, ese ambiente de solidaridad, ese ambiente de poder tener claro el enfoque del bien común y bajarle un poco presión al tema de la individualidad propio del sistema capitalista. También el Estado tiene un papel importante que jugar, ¿verdad?, en el modelo de economía social de mercado. Plantea una serie de principios que se tienen que tomar muy en cuenta, como son el tema de los subsidios. El Estado debe buscar subsidiar ciertas actividades estratégicas para los grupos vulnerables, para los grupos que tienen, dijéramos, los menores ingresos. O también los grupos vulnerables como son los ancianos, o sea, lo que es la parte de la producción de la población postproductiva y la parte de la población preproductiva, es decir, aquellos que no han entrado a la actividad económica. También tiene que haber conformidad con el mercado, es decir, que no debe de haber ningún conflicto. Deben de existir condiciones que permitan que el Estado se estabilice, que el mercado se estabilice, que el mercado pueda crear una competencia real y efectiva y de esa manera puede ser garante de la competencia. También estabilidad económica. Y aquí es donde entra la parte de la estabilidad que plantea la política dentro del programa de ajuste estructural.
Porque no es porque esté dentro del neoliberalismo el programa de ajuste estructural y plantee una política de estabilidad, sea mala. No, por el contrario, es sumamente importante que una economía esté ordenada, que una economía tenga finanzas sanas para poder garantizar el bienestar social de las personas, que pueda garantizar el éxito en la consecución de los objetivos predeterminados por el sistema. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cuáles son esos objetivos predeterminados? Cuando hablamos del qué, cómo, cuánto y para quién producir, desarrollo económico, crecimiento económico, eficiencia productiva y eficiencia distributiva. Esos son los objetivos predeterminados que el sistema tiene, pero para alcanzarlos tiene que haber estabilidad. Porque en la estabilidad yo puedo entonces pensar en el mediano y en el largo plazo. Pero si no hay estabilidad, yo no puedo pensar en planificar en el mediano y corto plazo. Hay demasiadas variables que hacen, ¿verdad?, que el futuro sea demasiado incierto, sea demasiado difuso. Pero cuando es estable, entonces esa parte difusa desaparece. Y podemos entonces tener más claridad para poder planear en el mediano y en el largo plazo. Luego, formulación de política económica que permita poder tener certeza de lo que está sucediendo. Política económica a nivel tributario, a nivel de reconversión industrial, a nivel de mejoramiento del nivel educativo de la población. ¿Para qué? Para poder elevar el promedio y ser atractivo a la inversión internacional. Y eso es lo que realmente importa. ¿De qué me sirve a mí gestionar una planta de automóviles o una planta de microprocesadores si el recurso humano no lo voy a tener? ¿Ah? Entonces, o una planta para poder hacer el montaje o el ensamblaje de los motores de vehículos de cierta marca. Tengo que tener un recurso humano calificado. O sea, no lo puede hacer una persona con 6º grado. Por lo menos requiriera ser bachiller para que pueda comprender lo que está haciendo. Es decir, trabajo calificado, no trabajo no calificado. Esa es la gran diferencia entre el trabajo calificado y el trabajo no calificado. Yo podría tener, por ejemplo, un mecánico que repara automóviles, un mecánico calificado y un mecánico no calificado. ¿Los dos van a resolver los problemas? Sí, claro que sí. ¿Los dos pueden resolver problemas de freno? Sí. ¿Problema de afinar el motor? Sí. ¿Problema de cambiar una faja? Sí. Pero ¿qué pasa cuando se dan problemas? Problemas que salen de lo rutinario. Simple y sencillamente, que aquel que tiene formación va a poder solucionarlos. Pero el que no tiene formación académica no lo va a poder hacer. Porque uno aprendió por imitación, viendo lo que el maestro mecánico hacía y viendo, así es como aprendió. El otro pasó por un proceso de formación teórico, que sabe por qué, por ejemplo, va a torquear una culata con cierto nivel de grado, ¿verdad? Y luego va a retroceder, y luego va a avanzar, luego va a retroceder, y luego va a avanzar hasta lograr el torque en la secuencia que establece el fabricante. Pero el otro que no tiene formación no lo hace, pero no sabe por qué. Le cambian las condiciones y ya no lo puede hacer. Él aprendió torqueando con libras de presión, 90 libras, ¿verdad? Pero después le dicen, mira, fíjate que tenés que torquear con 30 grados, retroceder 20, avanzar 60, retroceder 40 y luego completar con 90 grados. Ya le complicó la vida, porque ya no le entendió. ¿Ah? Entonces tiene que haber una política económica en el tema educativo para poder mejorar el promedio y poder entonces ser atractivo a la inversión
privada extranjera directa, que es lo que propicia el crecimiento y desarrollo en la economía. Protección y estímulo a la propiedad privada, obviamente tiene que haber, ¿verdad? Porque estamos dentro del sistema que no cambia. Seguridad social y justicia social. Igual, ¿verdad? Tiene que haber, pero en el tema de la seguridad social, por ejemplo, y si lo vemos desde el punto de vista de las pensiones, la seguridad social de los trabajadores fue vendida. Fue vendida y fue vendida por, disculpen, ¿verdad? Si voy a herir corazoncitos o herir susceptibilidades, pero fue vendida por la izquierda de este país al capital, a las AFP, sin tomar en cuenta a los dueños del dinero, que eran los trabajadores. Se hicieron negociaciones sin tomarlos en cuenta. Y hoy tenemos lo que tenemos, pensiones de muerte, con el único propósito de tener los recursos para poder finalizar la gestión sin mayor problema. Entonces yo vendí la seguridad social de los trabajadores. Cuesta decirlo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. En los foros económicos lo podemos decir, porque somos parte, ¿verdad?, de esa élite intelectual donde los problemas se conocen como son y quiénes los han cometido. Claro, los políticos disfrazan todo eso, ¿verdad?, poniendo un montón de flores y chongas, pero realmente lo que pasó fue eso. Jamás se tomó en cuenta a los trabajadores en cuanto a las últimas reformas que se le dieron al sistema de pensión. Triste, pero ahí está la factura. Y si no me creen a mí, pregúntenle a sus papás. Y pregúntenle, mira papá, y si vos te jubilás ahorita, ¿con cuánto te jubilás? Y les va a decir una cifra en la que definitivamente no se puede mantener el gasto que la familia tiene en la actualidad. Y no es un gasto de lujo, ¿verdad? Que digamos que viajes a Disney World o viajes al Mediterráneo. No, no estamos hablando de eso. Sino que lo básico y necesario en una familia. Con esas pensiones no se logra cubrir. Y finalmente, lo que es la protección al medio ambiente, que ya lo comentamos con el tema de los ecosistemas, ¿verdad? Para poder garantizar un crecimiento económico sostenible. Bien, eso, dijéramos, son, dijéramos, los modelos económicos que debemos de conocer, donde el modelo neoliberal es el modelo prevaleciente, es el modelo que funciona en nuestro país, sobre el cual vemos que algunas medidas del gobierno pues tratan de bajarle presión a través de la inversión social. Y eso es bueno, porque permite, dijéramos, garantizar condiciones para que las personas se puedan desarrollar y puedan crecer. Y eso permite entonces que haya estabilidad macroeconómica a través de una estabilidad social. Y eso incide en el crecimiento de la economía. Porque si no hay estabilidad, si no hay paz social, no se puede hacer nada. Se crea un clima tenso. Claro, hay intereses que se ven afectados por esto. Pero si nosotros queremos acortar el ciclo de crecimiento, pues tenemos que invertir en la parte social, sin descuidar los programas económicos, que son importantes para que la economía pueda crecer. Darle entrada a nuevos inversionistas, a nuevos capitales que quieran aprovechar la posición geoeconómica política que el país tiene con respecto al principal mercado del mundo, que son los Estados Unidos. Y todos los tratados comerciales y acuerdos comerciales que El Salvador tiene con el resto del mundo. Entonces, es de aprovecharlo, ¿verdad? Es de aprovecharlo, tener una muy buena lectura de lo que se está haciendo. Bien, comentarios finales, jóvenes, sobre esta unidad 2 que llegaría a su fin con este tema. ¿Algún comentario? ¿Algo que no esté claro? ¿Dudas? Ajá. Pues ya se me durmieron.
Ajá. Jóvenes. La demanda ¿Sí? del dinero, ¿qué es, ingeniero? ¿Manda? La demanda del dinero, ¿qué es? O sea, así ya en términos ya más generales. Es que acuérdense que el dinero es una mercancía más. Hay una oferta de dinero y una demanda de dinero. La economía requiere de una masa de dinero necesaria para que las transacciones se desarrollen de manera adecuada. Entonces, la demanda de dinero es lo que el sistema, la economía requiere para funcionar. Es, dijéramos, la liquidez, ¿ah?, más los depósitos de, de mediano plazo, más los de largo plazo. Todo eso va a constituir la demanda de dinero, ¿ah? Y la oferta de dinero es el sistema financiero y la banca central ofrecen para que esta, dijéramos, eh, funcione. Entonces, la oferta es lo que los bancos privados eh, muestran con los préstamos a la industria, al consumo, préstamos personales, adquisición de vivienda. Ese es todo lo que se requiere. La plata que le dicen, va, mire, quiere un préstamo, aquí está el dinero. Quiere comprar carro, aquí está el dinero. Quiere comprar casa, aquí está el dinero. Quiere invertir en su empresa, aquí está el dinero. Esta es la oferta que hay en el sistema. Y la demanda es lo que la gente requiere para poder funcionar. Entonces, como cualquier otra mercancía, hay una oferta y una demanda. Se da un equilibrio donde las dos se cortan, como una X, ¿verdad? La oferta con pendiente positiva y la demanda con pendiente negativa. Se cortan y ese punto donde se cortan es el equilibrio de mercado del dinero. En algunos casos, tanto la oferta y la demanda son autónomas. Entonces, la oferta y demanda del dinero son perpendiculares al eje de las X, ¿ya? Y eso lo que significa es que son autónomas, que no se ven afectadas por la tasa de interés. O sea, la tasa de interés puede subir y bajar, pero la cantidad de dinero que el mercado tiene no cambia. Y entonces ahí es donde uno tiene que ir comprendiendo eh, el juego, ¿verdad?, de la oferta y la demanda de dinero en el sistema económico. ¿Cómo lo vamos a calcular? Hay diferentes formas, hay diferentes ecuaciones, ¿verdad? Están las ecuaciones de Marshall, de Taylor, la dinámica, que son las que van a medir la cantidad de dinero necesaria que la economía requiere para funcionar. Hay una ecuación MK igual P por Y, que es la que nos permite poder estimarla, ¿verdad? Esa M, que es la masa de dinero que la economía requiere para poder funcionar. ¿De acuerdo? Bien, ¿algún otro comentario? Fíjense que lo que hemos visto, hoy ustedes traten de aplicarlo a los gobiernos anteriores que hemos tenido para poderlos encajar, ¿verdad?, dónde van quedando. Por ejemplo, el gobierno de Cristiani, el gobierno de Calderón Sol, bueno, ustedes estaban demasiado jóvenes, creo que no habían nacido por entonces. Vayámonos más a los últimos, ¿verdad? Al gobierno de Sánchez Serén y el gobierno de Bukele, ¿verdad? ¿A qué le están apostando? ¿Cuáles son las medidas que ellos están tomando? Eh, ¿Cómo caen o cómo se contrarrestan las medidas neoliberales o se continúan? Ya van a ver dentro de poco cómo el ministro de Hacienda va a entrar en acuerdo con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces entiendan, ¿verdad?, esos acuerdos donde caen.
Si dicen aumento de impuestos al IVA, ya usted sabe que van a golpear al consumidor. Si dice que va por la reducción de subsidios, igual va para golpear a los más vulnerables. Si dice que van a cerrar espacios a la evasión e ilusión, pues ya sabe que va con dedicatoria a aquellos evasores que no pagan y que no es justo, ¿verdad? Que los que pagamos, simplemente aquellos sigan con la fiesta, ¿no? ¿Verdad? Que todos pagamos y aprovechemos bien los recursos en los diferentes programas sociales y económicos para generar, dijéramos, bienestar social. Todos estos planes, ¿verdad?, que este gobierno está ejecutando, traten de ubicarlo, qué tipo de medidas son, ¿verdad? Pero no caer en aquello de que el populismo, no, sino que técnicamente, bueno, esta es una medida de tipo neoliberal o esta es una medida de tipo social. Entonces ya usted con su conocimiento va usted haciendo la crítica, ¿verdad? Agarre el periódico digital o agarre el noticiero y usted vea las noticias de los funcionarios, y entonces usted ya puede tener la capacidad para decir, no, esta es una medida neoliberal o esta es una medida dentro de un contexto de un modelo social de mercado. Ahí usted sabrá, ¿verdad?, con su conocimiento, cómo va entonces haciendo ya una, dijéramos, lectura más clara de lo que en este país pasa, que es lo que realmente al final interesa. ¿Con qué objeto? Con el objeto de tener claridad de lo que sucede, porque al final usted va a dirigir empresas, y si va a dirigir empresas va a tomar decisiones, y esas decisiones que usted va a tomar, pues tienen que ser decisiones que hayan tomado en cuenta todas las variables externas que pueden afectar su proyecto. Tiene que tener una lectura clara para decir, ok, vamos a invertir. O decir, no es el momento, vamos a esperar para ver que esta y esta y esta variable mejore. Cuando esta y esta variable mejore, ok, momento de invertir. O nos salimos, ¿verdad? Ya no le damos al proyecto porque las condiciones no son las adecuadas. Porque eso es lo que usted va a hacer como ingeniero civil, como ingeniero industrial, como ingeniero en sistemas, como ingeniero en alimentos, ingeniero químico, ingeniero mecánico. Al final usted lo que va a hacer es proyectos. Proyectos. O darle continuidad a otros, ejecutar otros, formular otros. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hace un ingeniero. Entonces, tiene que tener una lectura clara de lo que está pasando. Para poder decir, ok, sí, puedo yo invertir y la plata la vamos a recuperar en 3, 4 años. ¿Va? Ok, démosle. ¿Qué más, jóvenes? Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Se me escucha? Claro que sí. Mire, fíjese que quería decirle algo. Desde ¿Sí? la semana pasada, le mandé ya 2 correos, creo que a usted, ¿Sí? de un problema que yo tenía, acerca del grupo de trabajo de investigación, Sí. del teórico. No sé si usted pudo leer los correos o no, porque aún no he tenido respuesta suya. Disculpe. Pero mire, si es por los grupos de investigación, Sí, que el grupo teórico. por eso, pero allí les dimos un correo que Walter lo publicó para que ese correo envíen los grupos. Si usted no tiene grupo, pues mándelo solito. Ahí vamos a ver a qué grupo le falta integrante y ahí lo vamos a ubicar. ¿Ya? Ok, excelente. Ajá. Sí, eso ya se le envía. Sí, dígame. ¿Cree que me puede brindar el correo o lo mandaron a los estudiantes, a todos los estudiantes? No, creo que está publicado. Walter, ¿está en clase? En el campus está. Sí, ok, muchas gracias. Vale. Sí, justamente eso le iba a decir, que el correo estaba en el campus. Ok, excelente. Entonces, muchísimas gracias por la ayuda. Bueno, ok. Bien, sí, Ahí porque te ya lo pasaron en el chat. esta semana vamos ya a hacer el recorte, cómo quedaron conformados.
para ir asignando con tiempo los temas de investigación para que ustedes lo vayan trabajando con tiempo, porque recuerden que tienen el trabajo de investigación más el trabajo de emprendimiento con el ingeniero Josué. En el emprendimiento partimos de 3 ideas, se escogen una, esa la empiezan a desarrollar, luego él les va a explicar la estructura de una plantilla que hay para poder formular el plan de negocios, y eso pasa por una serie de información que ustedes tienen que ir llenando, tienen que ser también muy creativos. ¿Cuál va a ser, dijéramos, el nombre de la idea? Si van a, por ejemplo, producir, por decir algo, ¿verdad?, refrescos. Ajá, ¿y cuál va a ser el nombre, la razón social? ¿Y cuál va a ser el nombre comercial? La razón social podría ser helados SASB. Y ya el nombre comercial puede ser el frutazo. Entonces, todo eso hay que ir teniendo claridad. ¿Cuáles van a ser sus estrategias de posicionamiento? Usted va a establecer cuál va a ser su factor de diferenciación, porque usted tiene que estar claro que cualquier cosa que usted va a proponer, siempre hay varios que están adelante de usted y que están posiblemente haciendo las cosas igual o mejor que usted. Entonces usted tiene que pensar cuál va a ser su factor de diferenciación. ¿Qué me hace a mí diferente a los que ya están en el mercado? Si usted es una pupusería, yo no tengo ningún problema que alguien venga y diga, mire, nuestro proyecto va a ser una pupusería. Ok, qué bueno, lo felicito. ¿Cuál es su factor de diferenciación? ¿Cuál es su factor de innovación? Y eso es lo que importa, a romper, ¿verdad?, con el paradigma. Y entonces eso hace la diferencia. Y entonces usted va a poder echar a andar un negocio que marque la diferencia con los demás y que le vaya dando la opción de ir pensando que va a ganar a través de una muy buena investigación de mercado, que obviamente es lo que Josué les va explicando en todo esto, desde lo que es el emprendimiento, los distintos tipos de emprendimiento, dijéramos, la cultura emprendedora, cuáles son las características que un emprendedor debe de tener. Todos estos aspectos son fundamentales para poder luego madurar, llevar el emprendimiento a un plan, ejecutarlo y luego llevar a estabilizarlo para poder pasar a la fase de ser empresa. Es un tiempo, ¿verdad?, que dura esto. Es un tiempo de maduración. Soy como un niño, ¿verdad?, que nace, gatea, empieza a dar sus pasos, corre, hasta que llega a su edad adulta. Lo mismo pasa con las empresas. Entonces, el plan es una forma ordenada de poder garantizar el éxito de las empresas. Cualquier idea, ¿verdad?, que usted plantee, tiene que llevar el ingrediente de la innovación. Por eso es que yo en lo personal digo que las ideas entre más locas son mejores, porque rompen con lo establecido. Y ustedes son sumamente creativos. Se los digo porque tengo creo que vamos como 12 años en el tema este del emprendimiento. Y si algo no puedo yo dejar de dudar es la creatividad que ustedes tienen. Esa creatividad es sumamente impresionante para mí, es impresionante. O sea, no les podemos poner ningún tipo de restricción a su creatividad por la forma como visualizan las cosas, por el nivel de información que manejan, por el manejo de herramientas tecnológicas que ustedes tienen. El manejo de la innovación en ustedes es grande, es importante. Y eso hace entonces que acá nosotros veamos propuestas sumamente exitosas. A nivel de apoyo, tenemos el Centro de Fomento del Emprendimiento, ¿verdad?, en la Escuela de Ingeniería Industrial. Pero falta un eslabón, que es el que estamos trabajando en la actualidad. Mi persona con otros colegas estamos trabajando en parte de lo que es la incubación. Entonces, ¿para qué? Para incubar a las empresas. ¿Para qué darle un apoyo directo
a 6 meses a un año. De manera que cuando nosotros la soltemos, esa iniciativa sea ya una verdadera empresa que se va a sostener en el tiempo. ¿Y de dónde van a salir esas ideas? De los proyectos de ustedes. De todos los proyectos que ustedes proponen, como de todas las comunidades universitarias. ¿Ya? Esos son los proyectos que se van a incubar después de pasar un proceso de selección en el CEFI. Entonces todo pasa, ¿verdad? Sí. Muchas de las empresas que hoy conocemos fuertes, grandes, son iniciativas de estudiantes. Por ejemplo, la Medic, esta que está ahí por lo que era antes el Cinevieite, donde están los dos pajaritos por el Cristóbal Colón. Esa originalmente es una idea de 2 estudiantes de la Facultad de Economía que trabajaron hace bastante rato y miren hoy cómo está la idea. Tremendo edificio con varias sucursales a nivel nacional. ¿Y dónde surgió? Del emprendimiento. El otro, Cucol y el Colgel, otra propuesta también de otros estudiantes también de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. Entonces podemos encontrar una serie, dijéramos, de iniciativas. Yo al menos acá en la facultad he conocido de la iniciativa que tuvieron unos jóvenes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica con instalaciones eléctricas domésticas. Empezaron con eso. Después se aliaron con una constructora y hacían toda la instalación industrial. Esa constructora ganó unos proyectos en Guatemala y otros en Honduras y hoy ellos andan a la par de la constructora, con todos los proyectos industriales que ellos tienen, más los proyectos caseros, ¿verdad?, que ellos tienen. Entonces fueron, crecieron, hoy son una empresa. Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Entonces todo es saber, ¿verdad?, enfocar y diferenciar lo que yo quiero. Y tenerse fe, ¿verdad?, en lo que usted está haciendo, con buenos principios y valores, para garantizar el éxito marcando la diferencia. Y eso es todo. Que hay empresas haciendo eso, infinidad de empresas, pero yo tengo que pensar cuál es mi factor de diferenciación, qué me hace a mí diferente del resto, de los que ya están. Tengo que buscar la forma de cómo diferenciarme. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Entonces, el plan que Josué les va a explicar o ya le estaré explicando, va por esa vía, para que ustedes ordenen toda esa secuencia, dijéramos, de actividades que hay que desarrollar. Y algún conocimiento que si alguno no lo tiene, pues obviamente tiene que trabajarlo en el tema financiero, en el tema de estrategias, en el tema de marketing. Pues si tiene debilidad, pues investigue, ¿verdad? Hay una serie de tutores, ¿verdad?, en las redes sociales, en el YouTube, que usted puede bajar tutores que le expliquen de buenos docentes de la MIT, de la Universidad de Harvard, Stanford, de la Universidad del Estado de México, de muy buenas universidades donde usted puede aprender mucho. Pues todo es que usted se ponga a buscar los tutores para complementar su formación, su educación, ¿ya? Y eso le va a dar la diferencia, no solamente conformarse con lo que acá se da, sino buscar y complementar en otros sitios información que le va a permitir fortalecer sus conocimientos y marcar la diferencia. Entonces, eso, dijéramos, es importante, es fundamental que ustedes lo vayan trabajando. Entonces, eso requiere tiempo. Por eso es que ya tienen el plan de negocios y el tema de investigación, más los exámenes, más las discusiones. Entonces, por eso es que esta semana vamos a cerrar, vamos a armar los grupos, les vamos a asignar temas para que ustedes vayan trabajando esta parte de la investigación. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Algo más que se os haya quedado? Bien, son las 9:34. El otro tema que veríamos sería lo que se refiere a la unidad 2, que es la producción. Pero quizás la voy a dejar para el día miércoles, para ya trabajarla con, de manera pues, y no dejarla cortada.
Quizás nos quedaríamos por acá. Y nos veríamos entonces el día miércoles. No sé si hay alguna otra duda sobre los planes de negocio, sobre el trabajo de investigación. Con las fechas de los parciales, pues esas fechas espero que me las dé el ingeniero Georgette, el director de la escuela, para ver si se mantienen. Y si no, si ha habido algún pequeño cambio hacia adelante o hacia atrás, porque acuérdense que tengo que negociar con las otras materias masivas, como es matemática, como es física, y otras por ahí, dibujo, para que no choquen. Entonces necesito tener, pero tentativamente esa es una fecha que está. Si tenemos algún problema, lo que podemos hacer es hacerlo en la hora clase. Y ahí se acabó la bulla. Porque a esa hora clase todos tienen que estar disponibles. Así que por ahí estamos, que sería información que les publicaría esta semana. ¿Estamos, jovencitos? Si no más, entonces ha sido un gusto y nos veríamos entonces el día miércoles. ¿Ok? Pasen buen día.